Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este programa de Diseño y Salud. Mi nombre es Pati Casian. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los espacios públicos en climas extremos. Y aunque no lo creamos, este tipo de espacios su presencia o ausencia afecta nuestra vida cotidiana, especialmente en ciudades como Mexicali, que es conocida por su clima, por su calor extremo, ¿no? Y lo que nos vamos a estar preguntando el día de hoy es, ¿qué pasa cuando la ciudad misma se vuelve difícil de habitar? ¿Qué sucede cuando caminar una cuadra genera agotamiento físico? Cuando las banquetas queman, cuando las plazas están vacías porque no hay sombra, y cuando el calor, el viento o la contaminación hacen que las personas prefieran pues encerrarse, ¿no? Y esto es algo muy habitual aquí en la ciudad de Mexicali. Cuando empieza el verano, dejamos de ver movimiento en las calles y todo se vuelve nocturno, ¿no? Todo en la tarde se hace. Ahí empiezan a salir las personas para pues hacer compras, la vida social, todo se ve en la noche. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que los espacios públicos no son un lujo urbano. Son una infraestructura de salud, son lugares donde convivimos, ya lo hemos platicado muchas veces, son espacios donde convivimos, donde hacemos actividad física, donde descansamos, reducimos el estrés, fortalecemos la comunidad y construimos bienestar emocional. Y bueno, para que esto ocurra, estos espacios deben poder utilizarse realmente, ¿no? Diseñar espacios públicos para climas extremos no es nada más poner arbolitos. Implica entender cómo el entorno construido puede proteger físicamente a las personas y puede mejorar su salud mental y social. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el clima extremo? Cuando hablamos de clima extremo, no estamos hablando solamente de calor, estamos hablando de condiciones ambientales en donde que llevan al cuerpo humano y por ende a la ciudad misma a sus límites de adaptación. Bueno, eso es decir, son situaciones donde el entorno deja de ser, pues empieza a entrar en este modo supervivencia. Y bueno, hablamos de calor extremo, pero también tenemos frío extremo, humedad excesiva, vientos fuertes, sequías prolongadas, lluvias torrenciales, contaminación ambiental, también los fenómenos urbanos como las islas de calor que ya hemos hablado en otros programas, incluso la combinación de varios factores al mismo tiempo nos puede generar esta situación de clima extremo, ¿no? Y el problema no es nada más el clima natural, que vamos a poner en un espacio a punto de aparte toda esta situación de cambio climático y cómo es que por en sí mismo el diseño urbano y el diseño sobre todo de infraestructura industrial ha llevado pues a que tengamos un clima extremo, sino vamos a hablarlo como si fuera una situación de clima natural y en donde la ciudad no responde o no responde a este clima, ¿no? Porque una ciudad puede empeorar las condiciones o puede ayudar a amortiguarlas. En ciudades como Mexicali, el calor extremo modifica la forma en que vivimos, ¿no? En la forma en la que usamos la ciudad. Y lo decía hace unos momentos, empezamos a salir de noche. O sea, la vida, si tengo que ir al banco, voy a las 8 de la mañana porque a la hora que abren para ganarle al calor. O sea, las actividades se vuelven extremas, o es muy tempranito o es en la noche. Si tengo que hacer un trámite, digamos que gubernamental, bueno, pues ya voy y lo hago, pero cualquier otra cosa que yo pueda hacer en la noche, lo puedo hacer. También otra cosa que es como lo voy a decir como una amarilla, pero es como algo que nos ayuda bastante en el calor extremo, pues las aplicaciones y pedir las cosas por Amazon, por Didi, por Uber, esta facilidad que ya tenemos de pedir que las cosas lleguen a la casa y sobre todo en verano, pues es una, o en nuestra oficina, pues es algo que es un privilegio que tenemos algunos de poderlo tener, ¿no?
Entonces, sí cambia la manera en que estamos usando la ciudad en el verano. Y, como les decía, es en la noche, una vez que se mete el sol. Si aún así el calor está presente en Mexicali, porque no se va el sol y deja de ser calor, sigue estando presente, pero pues ya no es tan agobiante, tan martirizante el calor, en la noche, que invita a que salgamos y estemos en los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver eso, no? Bueno, la gente, si de por sí es una ciudad que no es caminable, la gente camina menos, permanecemos menos tiempo en el exterior, reducimos la actividad física. Si bien en Mexicali, sobre todo es algo que yo he visto en Mexicali, porque es la ciudad donde vivo, ha habido un crecimiento de gimnasios. Bueno, al final de cuentas, menos estos espacios son espacios cerrados, que la mayor parte del tiempo no están pensados para las actividades, aunque parezca que sí, no están pensados para la actividad física, ¿no? Porque es un lugar cerrado, le metes ventiladores, máquinas y es todo. Pero bueno, los espacios públicos, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a depender más del automóvil y bueno, y todo eso que les decía, que no salimos de casa, hacemos pedidos, limitamos nuestros horarios de salida, van disminuyendo la convivencia comunitaria. Y recordemos que el cuerpo necesita mantenerse en equilibrio, y los climas extremos nos obligan a trabajar de una manera diferente y por ende a trabajar un poquito más y a trabajar también para sobrevivir. Si estamos en la calle, o no nos es ajeno en Mexicali que en verano la violencia física intrafamiliar, la violencia intrafamiliar aumente, que aumente la violencia. Ahora, justamente estaba pensando que el año pasado hicimos Furia al Volante y era verano, como también empieza a verse estos indicios de violencia automovilística. Entonces, el verano sí nos pone a todos en un estado físico y emocional alterado. O sea, empezamos con deshidratación, fatiga y por ende todos estos desequilibrios nos afectan emocionalmente. Y además, algo que es muy importante que no tenemos que dejar de estar viendo desde la perspectiva de la psicología ambiental, cuando un espacio se percibe como hostil, el cuerpo está en estado de alerta. Y eso es, por eso, todo, o sea, en verano, lo hablábamos también el año pasado, yo creo que ya es tiempo como de retomarlo fue hace un año y para que no se nos olvide, cómo el asfalto, cómo el tráfico, todo genera, si de por sí está haciendo calor en la ciudad, cómo la percepción ambiental, la percepción del calor aumenta. Y estando en tráfico aumenta el calor, ¿no? Porque pues son islas de calor las que se generan. Fíjate qué curioso, porque eso que estás diciendo, a lo mejor personas que no viven este calor van a decir, ay, qué exageradas, pero los aretes te queman, vienes cargando, suponte que eres abogado o arquitecto, traes tus proyectos y tus 1000 folders y todo, te subes al carro solamente para abrir la puerta, si quieres poner el codo como para empujar y ayudarte a abrir, te quemas y ya dijiste, ¡ay, Chihuahua!, ¿no? Ajá. O sea, todo, te sientas y el carro está caliente, los asientos, tocas el volante y está caliente. Ajá, el que manejas así. Ajá. La refrigeración no funciona de un tramo a otro corto porque apenas va como queriendo agarrar cuando ya llegaste a otro sitio. Entonces, ajá, sí, realmente sí, el clima, o sea, el clima en Mexicali sí es extremo. Sí hay, como dice Carla, sí hay hábitos que empezamos a tener. Yo dejo de usar, casi no uso, y es por el verano, ¿no? Pero camisetas estampadas te quema. O sea, el estampado, el plástico te quema el cuerpo, o sea, ya sea atrás o si te está dando el rayo del sol, te quema y estás todo sudado, ¿no? Eso es muy lejos, el brasier de varilla. Digo, ya casi, entonces, como sí. Pero te quema. O sea, y son cosas que las tenemos que usar, ¿no? Que no.
Pues sí es complicado. Sí, Es sí. estresante. El uso de zapatos, también ese tipo de zapato que tiene. Yo pues la mayoría, yo uso más abierto porque quema, o sea, te quema. A mí, y es algo que sí me pasó trabajando en una escuela. La suela se quedó pegada del calor y estaba yo caminando en la plaza y iba de un salón a otro y una de esas, me quedé sin suela porque se derritió. Entonces sí pasa, entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos en todo. Y si de por sí tenemos digamos, nuestras preocupaciones habituales, llegar a Mexicali, que te acostumbran, ¿no? El de traer, por ejemplo, yo en verano ya traigo 2 bolsas, en una traigo unas wipes, otro desodorante, un perfume, un cambio. ¿Por qué? Porque si es que estás en la calle dando vueltas y a veces, como dice Carla, el aire acondicionado no se llega los tramos son pequeños, el aire acondicionado no llega a enfriar, entonces sí nos volvemos un poquito más hostiles y más a la defensiva y irritables. ¿Por qué? Porque el calor y la vida sigue y tienes que seguir con tus vueltas y con tus tareas, ¿no? Pero el hecho pero sí empezamos a delegar, no a delegar, pero a organizarnos de una manera diferente para poder no estar a las horas del calor, a mediodía y a las 4 de la tarde afuera. Y pensar en los niños también, traerles la naranjita o la toalla. Mi mamá usaba mucho el rociador, pero con agua mineral. Okay. O sea, le pone agua mineral y siempre está fresca el agua mineral, te refresca, ¿no? Aunque trajéramos refrigeración. O también hay muchos niñas que tienen guarachitos, te pones como de plástico, que son como transparentes. No, te queman. Es traerlos en lumbre. Sí. O sea, hay que tener tantito coco, de verdad. Yo veo y digo, no, aparte todo el piso sudado y el pavimento, lo acabas de decir, la suela te la derritió, ¿te imaginas? Sí, ese es el clima. Los perritos. Por eso, sí, eso es vivir en un clima extremo, ¿no? El saber que viene el verano y en otros lugares ya en Canadá, en otros espacios, saber que viene el invierno y pues haces tus cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da un clima extremo, deja de medirse en grados centígrados y empieza a medirse también en el desgaste que nos producen las personas, en el cambio de hábitos que nos produce, ¿no? Cómo el ambiente, el clima en sí hace que cambiemos nuestra manera de percibir el mundo, porque psicológicamente, como les decía en unos programas anteriores, en cuanto estamos nosotros cuando dejamos de estar en equilibrio, pues se van apagando estos, digamos que cerebros que tenemos, ¿no? Que son 3. El principal, el más desarrollado, el de la corteza, el que nos ayuda a pensar, a ensoñar, es el primero que se apaga. O sea, porque el cuerpo necesita ahorrar energía. Y algo que aprendí en uno de los últimos cursos que he tomado es que el cerebro no está hecho para hacernos feliz, el cerebro está hecho para sobrevivir. Entonces, por eso, en cuanto hay algo que nos desequilibra, va apagando luces. ¿Por qué? Porque para ahorrar energía y mantenernos vivos. Entonces, por eso a veces es que no sé, pues es que el calor me hace hacer así. Pues sí, estas funciones, digamos, que nos hacen como más evolucionados, se van apagando. ¿Para qué? Para poder conservar energía y para poder mantener ese equilibrio que está buscando el cerebro para mantenernos vivos. Y ahora entra digamos, de que por qué los espacios públicos son tan importantes. Bueno, el espacio público no solamente, un espacio público saludable no es nada más bonito, no nada más son arbolitos, tienen que generar, como lo hemos dicho en varias ocasiones, tienen que generar permanencia, interacción, descanso, movimiento, seguridad, accesibilidad y apropiación social. Esto quiere decir que tenemos que sentir el espacio nuestro, porque si no sentimos que el espacio es nuestro, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a estar utilizando,
no, y por ende no va a ser seguro, ¿no? Un espacio que no está siendo usado se vuelve un espacio hostil y por ende inseguro. Entonces, la salud urbana depende de estos espacios, como parques, plazas, corredores peatonales, ciclovías, jardines urbanos, esplanadas culturales y banquetas habitables. Y cuando estos espacios funcionan bien, pues disminuye el aislamiento social, mejora la salud mental, aumenta la actividad física porque las personas lo utilizan y mejora la percepción de seguridad, ¿no? Y muchos espacios están creados, digamos, que ignorando el clima local. Y otros no lo ignoran. Un fenómeno que he visto en Mexicali es que hay muchas plazas, pero son plazas abiertas, donde digamos que en el área central está el estacionamiento, sin cubierta, y alrededor están los locales, en donde entras tú directamente al local. ¿Qué es lo que genera esto? Solamente hay 3 plazas cerradas, está la plaza La Cachanilla, la más antigua, San Pedro y La Carranza. La Nueva Mexicali, hay 4. Sí, hay un gasto de aire acondicionado, pero en estas plazas y sobre todo La Cachanilla y la de San Pedro me queda un poco más lejos, entonces no, siento tampoco que no hay mucho que ver. Entonces, pero sí generan permanencia. La gente, y a veces es lo que a veces como que le piensan 2 veces de que, bueno, es que la gente va a venir a refugiarse del calor. Sí, la gente necesita irse a refugiar del calor. Y hablando de eso, de la gente que necesita refugiarse, escuché en Japón ya hay cabinas refrigeradas para la gente en situación de calle. En situación de calle. Entonces, claro que la infraestructura pues es diferente, ¿verdad? Estamos hablando de Japón, pero la mentalidad del gobierno para también tener esa área de personas vulnerables. Entonces, hay cabinas como si fuera la parada del camión, así, son bancas donde están refrigeradas y pues ya caben 4 o 5 personas. Sí, es algo que aquí no está presente en México. Aquí en Mexicali lo tenemos en las zonas de hidratación, que solamente están en verano, donde tienen regaderas, donde tienen agua y donde pueden descansar. No son refrigeradas, están con abanicos, pero sí ponen camastros donde las personas pueden descansar y solamente es en verano. En Estados Unidos sí están estos refugios para las personas en situación de calle. Aquí en México no contamos que yo sepa, en ninguna ciudad de México contamos con ese tipo de refugios donde la gente puede llegar y pernoctar y descansar y asearse. Entonces sí nos falta ahí a nosotros un poquito más de conciencia social, ¿no? Acerca de las personas en situación de calle que por mil y un motivos pueden llegar a esa situación, ¿no? Y bueno, no solamente son las personas en situación de calle las que llegan, y muchas veces ni siquiera son ellas las que están adentro de las plazas, ¿no? Son familias cuyo recurso es limitado y no pueden no pueden tener prendido el aire acondicionado siempre, o los aires acondicionados que tienen pues son ya viejitos, antiguos y por ende gastan más luz, aunque aquí en Mexicali solemos tener el subsidio para la luz en verano. A muchas familias les sigue llegando digamos que los recibos locos, ¿no? Somos pocas las familias afortunadas que tenemos la posibilidad de comprar aparatos nuevos o aparatos ahorradores que ayudan a que el consumo baje. Entonces sí hay una búsqueda de espacios refrigerados, pero también esa búsqueda, cuando tú vas, o sea, sí hay un consumo, pero también hay pertenencia, y también hay que buscar las actividades que generen que las personas quieran quedar ahí, y a lo mejor tal vez el consumo no va a ser extraordinario, sino que digamos que pequeño, ¿no? Pero va a mantener activo el espacio. Una de
en una de las publicaciones, aquí en Mexicali, en una plaza que se llama La Carranza, nuevamente ese también me queda lejos, entonces no puedo yo verificar, no sé si tú has ido en la Plaza Carranza, que dicen que está sola. ¿Está sola? Bueno, que está sola, pero lo que último, y siempre hay memes de que está sola, pero hace unos días vi que están haciendo torneos de ajedrez para que la gente vaya. Entonces había unas mesas, había como 5 mesas y había muchachos y está refrigerado. Entonces, ese tipo de actividades hacen que la gente genere una permanencia y por ende una demanda, ¿no? Bueno, ese es otro tema que me acordé de otro, digamos, de otro estudio económico en donde se veía de cómo, y sobre todo en Las Vegas, de cómo digamos que la oferta se está dirigiendo hacia las clases altas que hacia a las masas, ¿no? Ajá. Y sobre todo en Las Vegas, que antes era súper los buffets y los shows gratuitos y para que la gente fuera y consumiera, pero ahora está más dirigido al alto consumo, digamos que al magnate que va y gasta un buen billete de un jalón a un consumidor normal que te va a ir gastando de poquito en poquito, pero va a ser constante, ¿no? Pues creo que sí que el artículo hablaba de cómo ese fenómeno se está dando en Las Vegas y Las Vegas se está viendo un poquito más, digamos que sola, no vacía, ¿no? Pero la tendencia a estas grandes masas, de estas grandes personas que están ahí viendo shows, consumiendo en los hoteles, o en los casinos, ha disminuido. ¿Por qué? Porque el mercado se está dirigiendo hacia otro. Y si bien se está hablando en ese artículo acerca de Las Vegas y cierto tipo de cliente, lo podemos traducir también a los espacios públicos, a cómo ciertos espacios o ciertos áreas de recreación se están dirigiendo solamente hacia una clase social privilegiada, ¿no? Entonces, tenemos que ver que los espacios públicos, nuevamente, no son un gasto, son un apoyo de cohesión social. Entonces, como les decía, aquí en Mexicali se ha visto muchas plazas enormes sin sombra, solas. Hay banquetas donde la gente no camina porque son muy calientes y no hay, dejemos al lado la infraestructura de la misma banqueta, sino que no hay esa protección. Los parques están vacíos durante la mayor parte del día y muchas veces el problema no es la falta de interés social, no es que yo no quiera, sino es que el espacio físicamente me rechaza, no puedo estar ahí. Y entonces un espacio público en una ciudad de clima extremo debe responder primero al cuerpo humano antes que la estética, antes que la foto, antes que el monumento, antes de que se vea bonito, tiene que ver con el cuerpo humano y con el clima. Algunos errores comunes en los espacios públicos que hemos visto en climas extremos es el exceso de concreto y superficies térmicas. El concreto y el asfalto absorben el calor y es como una olla en ebullición, ¿no? Ahí está el calor y aunque se va el sol, ya se mete el sol, sale la luna, el calor se evapora, va saliendo, no deja de estar, se está recibiendo, está ahí y saca el calor, ¿no? Entonces, el exceso de concreto, lo hemos hablado aquí en Mexicali, en la Plaza de los Tres Poderes, es una plaza que está hecha para que no te quedes, para que no estés ahí, para que vayas a sacar tus trámites y te vayas. No hay ni una sombra. Es la falta de sombra real. Muchos proyectos colocan árboles que son pequeños, árboles que no tienen un cuidado de riego, que no tienen un cuidado de crecimiento, o sea, nada más muchas veces es solamente poner el arbolito y ya, foresté. Estoy haciendo mi trabajo, no como la Secretaría de Protección del Ambiente, no, es crear todo un sistema para que el árbol crezca, para que realmente dé sombra
tienen que ser árboles de copas amplias. Y bueno, también se está diseñando mucho para el automóvil y no para el peatón o para el transporte masivo, ¿no? Toda esta red de respira que se está haciendo gubernamental está dirigida al automóvil. Puentes, carreteras, todo automóvil. Y eso nos lleva nuevamente a la fatiga térmica, nos lleva a contextos extremos urbanos y estar generando tanto contaminación visual como contaminación de aire, como contaminación ambiental, ¿no? Y también espacios visualmente abiertos pero hostiles. Nuevamente las plazas sin estructuras de sombreado, plazas abiertas, y esto es tanto en el área gubernamental como en el área privada. Todas las plazas están siendo nuevas, ¿no? En donde uno entra directamente a la tienda a la que vas a comprar, sin generar permanencia en la misma plaza. Y bueno, algunas estrategias que sí funcionan en el diseño de espacios públicos en ciudades de climas extremos es infraestructura de sombra. Como les dije, no solamente es poner arbolitos, es árboles con una copa amplia, pensar en el riego que se le va a hacer, también pensar en el crecimiento que van a tener y por tanto las necesidades que van a tener, pensar en pérgolas, en cubiertas ligeras, en corredores sombreados y estructuras temporales. Si pensamos en las ciudades como como Hermosillo, algunas otras ciudades en el centro del país, en el mismo centro histórico, aquí en Mexicali, hay una infraestructura que a mí siempre me ha gustado, es donde está el centro cívico. Toda esa área de Mexicali son, digamos que callejones estrechos, hay patios interiores, entonces esos callejones estrechos lo que te dan es sombra, no está directamente el sol. Y bueno, antes en las estructuras, tanto en el interior, pues calles pequeñas, con sombreado, corredores porticados, donde está el corredor, digamos que el pasillo, y hay estos arcos donde puede pasar el aire, la vegetación integrada. Todo esto ayuda a que haya una estructura de sombra y también una estructura de descanso. La vegetación como regulador térmico, ¿no? La vegetación reduce la temperatura, mejora la calidad del aire y disminuye la radiación. Sí, hay que pensar muy bien qué tipo de árbol vamos a poner. Si bien tienen copa amplia, también pensar en digamos que en el desecho que hacen. Muchos tiran mucha hoja, entonces hay que pensar si va a pasar una barradora por la mañana o por la tarde. Algo que pensar también, hay muchos árboles que dan mucha alergia, que tiran mucho polen, entonces eso también puede ser un contraindicador. Entonces hay que pensar qué tipo de árbol vamos a tener y qué tipo de limpieza y cuidado se le va a dar alrededor, ¿no? Se me hacía, pensando, ayer leyendo lo que les iba a platicar el día de hoy, pensaba en cómo nada más en la Ciudad de México he visto barrenderos. Aquí no hay, en Mexicali, ¿no? No sé si en otra ciudad del interior del país haya, pero nada más las he visto ahí. Y es gente que barre, y lo que más barren son hojas de árboles. Porque las calles están... Pero es parte del ayuntamiento, ¿verdad? Es parte del ayuntamiento, del municipio. Uh-huh. Entonces es gente que uniformada que va y con sus escobitas así hechizas, y van limpiando las calles, ¿no? Todos los días los ves. Entonces también hay que pensar en ese tipo de infraestructura, en ese tipo y es una generación de Estados trabajo. Unidos lo hacen las personas que están en la cárcel, pero por... Ajá, sí, como convicciones pequeñas, ¿no? Como si te fueran a llevar al... ¿Mande? Como servicio comunitario. Servicio comunitario, sí. También, o sea, no pasa nada, que una cuadrilla, sí, o sea, hay que pues idearla ahí, ¿no? Y también el diseño de microclimas.
El microclima es un ambiente, es una, digamos que una zona pequeña ambiental distinta dentro de la ciudad. Pensemos en la caricatura Zootopia, en donde, si se acuerdan, en la caricatura había un área para, digamos que para donde vivía, que era de jungla, y otro era para los del Polo Norte, y otro era desértico. Entonces, como ese tipo de... Según el ambiente del clima y el ambiente para cada animalito, ajá. También está uno de elementos, igual que son los elementos que del aire, eran los del agua, del fuego y todo. Entonces todos tenían como su propio climita, ¿no? Entonces esos son los microclimas, esos ecosistemas, esos pequeños climas dentro de un espacio. Entonces es una plaza con sombra y ventilación, un corredor fresco, una zona húmeda controlada, todos esos son espacios diseñados específicamente para generar microclimas que den un descanso a las personas. Entonces, esto algunas ciudades los crean. En México no lo he visto. Lo único que he visto aquí es, hace como más de 20 años, cuando se pusieron de moda y sobre todo en el interior, no creo que aquí en Mexicali haya habido, pero como esos espacios de frío, esos bares de frío extremo, ¿no? Que llegabas y te tenían que dar un chalecote porque había hielo y todo. No. Eran bares en la Ciudad de México así. Entonces, ahora que se usa mucho, por ejemplo, las construcciones con contenedores, ¿te imaginas? O sea, claro que es lámina, es horno, y es más, ni a horno, es lumbre entera. Le tienes que meter mucho para mucho aislante, sí. También buscar materiales urbanos adecuados, ¿no? Buscar materiales que reflejan demasiado, no usar materiales que reflejan demasiado de calor, empezar a ver estos pavimentos fríos, materiales permeables, recubrimientos reflectivos y superficies con menor absorción térmica. También voltear a ver, digamos que el adobe, o sea, no vamos a hacer unas casas monumentales, pero voltear a ver ese tipo de construcciones y de materiales para poder subsanar digamos que los climas extremos. Hasta la pintura, ¿no, Pati? Porque el blanco, aunque se ve fresco a lo mejor, pero la luz creo que hace como resolana, no sé cómo se bonita, como que... Te deslumbra. El deslumbramiento. Como que el calor algo rebota, o no sé, con la ventana, tan así te rebota. Ya ves que son, no, si quieres Mexicali, de verdad. Pues sí. Si quieres ahorrar, yo por ejemplo en verano, lo que es junio, julio, agosto y septiembre, son de 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 pesos. Porque parece mentira, pero te aumenta. Sí, de hecho ahorita, ese es otro tema, ¿no? Pero ahora, tenemos una inflación en la luz, en la energía eléctrica. O sea, cada mes está un poquito más cara la luz. Y es mensual, ¿no? Es mensual aquí. Exacto, aquí en la Ciudad de Mexicali es mensual. Y sí yo he visto de todas no entiendo muy bien cómo funciona, pero ventanas con papel aluminio. Para que refleja. Refleja el calor. Entonces muchas casas con papel aluminio para que no dé el sol ahí. Y aparte están polarizadas. Y aparte a lo mejor tienen doble, o sea. Depende de la casa, ¿no? Entonces también hay que empezar a ver materiales diferentes. La gente, ¿qué están haciendo ahí? No sé, también me pregunto. Ahora, el diseño flexible según el horario y temporada. Reconocer que un espacio público exitoso no necesariamente funciona igual todo el día. En climas extremos muchas veces las actividades migran y ese espacio tiene que ser adaptable a los horarios migratorios de las personas, ¿no? Entonces,
Diseñar ciudades resilientes también implica diseñar ciudades que entiendan los ritmos climáticos y los ritmos, y por ende los ritmos culturales que se van generando de acuerdo al clima, ¿no? Ahora, ahora sí que la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer para que las ciudades siga siendo posible permanecer en la ciudad? Y tal vez no nos vamos a ir porque es el espacio en donde vivimos, en donde crecimos, donde está nuestro trabajo. Y moverse a veces implica todo un cambio, tanto obviamente físico, pero sentimental, emocional y psicológico, ¿no? Y económico aparte. Entonces, si el espacio público desaparece, también va a empezar a desaparecer muchas formas de comunidad. Y esto lo hablábamos en el programa pasado, cómo la polarización y la falta de comunidad que se está viviendo hoy en día en nuestro día a día, esta individualización que se nos está empezando a volver a imponer, va a hacer que estos espacios públicos cada vez estén más solos. Y también la forma de comunidad nos va a ir segregando más y por ende se va a hacer como un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, cuando dejamos de convivir, aumenta el aislamiento, obviamente, disminuye la cohesión social, pero también se reduce la actividad física y aparecen ciudades emocionalmente fragmentadas, ciudades en donde la violencia está, digamos que, palpable. Y por eso el diseño urbano no puede deslindarse de la salud comunitaria y por ende de la salud pública. Necesitamos ciudades que sean más caminables, más sombreadas, más humanas, espacios ciudades que no estén adaptadas solamente al automóvil, sino que estén centradas al humano, ¿no? Creo que una ciudad del futuro ya no, eso lo leí y me gustó mucho, una ciudad del futuro no es una ciudad tecnológica, es una ciudad humana, es una ciudad que comprende cómo hacer sentir bien a la persona y a su comunidad, y tomando todo en cuenta, y en ciudades que existe el clima extremo, toma en cuenta cómo la cultura va cambiando de acorde al clima en donde se está asentando y donde se vive, ¿no? Entonces, de eso quería hablar el día de hoy, la necesidad que sí realmente tenemos en estas ciudades en donde el clima es a veces difíciles, pero pues aquí vivimos y hay que crear los espacios de acorde pues al clima que Mexicali siempre ha sido una ciudad de desierto, siempre ha habido calor. Últimamente con el cambio climático, sí ha sido más extenuante. Hay días muy, muy calientes. Hemos llegado a 50 grados, cosas que antes no se llegaba. Sí es, digamos que más preocupante. Altas temperaturas. De hecho, ya anunciaron que este verano viene el niño, ¿cómo decía la nota? La nota decía algo así como que el niño extremo, el niño, el mega niño, no sé. Pero van a ser, si el año pasado tuvimos como 2 semanas que llegamos a más arriba de 45, este va a ser como casi el mes. O sea, va a estar pesado el calor. Entonces, sí necesitamos construir pensando en eso. Y la otra vez me salió en Instagram una publicación de unos departamentos aquí en la ciudad de Mexicali y decía, así como el primer slide, los primeros departamentos de Mexicali pensados en su clima. Y yo, ay, qué interesante, le doy
tienen paquete de aire acondicionado. Yo, no. Es lo único. Era lo único. Digo, no, eso no es. Pero... Es caro porque también hay pisos térmicos que tú prendes el switch y el clima está frío o está calientito. Pero pues... obviamente sí es un lujo tener una casa, digamos que aclimatada, sí es alguien con gente con privilegios, pero no debería de ser así. En ciudades que se han desarrollado de aeroespacial y de automóviles y de maquila, tiene que haber esa democratización, ¿no? Si necesitas a las personas viviendo aquí, pues necesitarles un espacio en donde puedan vivir con dignidad. Simplemente las casetas, por favor, fraccionamientos, las casetas donde están los guardias cuidando, los residenciales no tienen refrigeración la mayoría. O sea, imagínate si no son animales. Ni a los animales, hasta aquí, porque aquí en Mexicali, los perritos, las mascotas, tienen su casita afuera, pero con un aparato de 1 tonelada de refrigeración. O sea... ¿Y no están caras? No están caras, entonces... Entonces, sí les invitamos a que... los invito a que esta semana empiecen a ver cómo cambias. Ahorita estamos como en un clima, y sobre todo los que están aquí en Mexicali, los que estamos en un clima ahorita medio raro con los vientos que hay. Me voy a traer mi rompeviento porque me dio frío. No sea frío. Que tampoco está tan frío porque estamos a 20 y tantos, entonces no es el frío. Calador. Exacto, de invierno. Invernal. Pero sí los invito a que vean su cuerpo. A que pongan atención en cómo les afecta estar afuera cuando sacan la basura, cuando salen a regar, cuando están en el carro. Pongan atención en su cuerpo, cómo lo sienten, qué va surgiendo en él y por ende cómo se va este sentimiento a la mente. O sea, cómo me hace sentir, cómo me siento y si me siento más irritable, si no me siento más irritable. Entonces, les invito a que vean y que empiecen a ver con otros ojos la ciudad. ¿Qué espacios me invitan a quedarme y qué espacios no me invitan a quedarme? ¿Y por qué? Porque aquí sí me siento a gusto, aquí sí me puedo quedar las 2 horas platicando. ¿Qué es lo que está haciendo este espacio para que yo me quede? ¿Qué está haciendo el otro espacio para que yo llegue, agarre mis cosas y me vaya? Entonces empecemos a ver estas cuestiones, empecemos a analizar estas situaciones. ¿Para qué? Porque una vez que lo empecemos digamos que como que a cachar, va a ser más fácil entender, no es que entenderlos, pero asimilar y que digamos, sí es cierto, sí necesitamos espacios públicos adaptados a nuestro tipo de clima, que sean para todos. Y podemos empezar desde nuestro patio, desde nuestra casa, por ejemplo. Se me ocurre, no una fuente como tal, pero sí una fuente tipo bebedero, donde siempre tenga el agua estancada, tal vez, pues no tampoco está bien cara también el agua aquí en Mexicali, pero para que los pajaritos lleguen, porque ¿dónde se quedan? Es que el ecosistema está tan gacho, de verdad. Los coliflores, los Colibríes. Tengo hambre. Los colibríes andan como loquitos tratando de chupar y ya las hojas están secas, las plantas están marchitas. No hay. Ay, ya sé, yo tengo ese problema. Yo tengo ese problema de pajaritos. De pajaritos. Pues algo así digo, no me gustan los gatos, pero también qué gacho que anda un gato en la calle de por sí. Pues vienen las palomas. Pues sí, ya sé. Tengo un cochinero en mi casa también, no sé cómo matarlas. Ay, no. ¿Qué hacen en Mexicali? Van a decir. Pero eso sería todo por el día de hoy. ¿Te digo rápido? Sí. Pati Grimaldo está conectada, también Sara Rodríguez, está Pati Sandoval, hay muchas Patis ahora. Luz Patricia Silva, también está conectado Joe Pérez. Licenciado Nava, Jorge Lucano está viéndonos, Tere Rico saluda, Elena Sandoval, excelente programa, los perritos en sus huellitas, en sus almohaditas también sufren mucho. Sí. Oscar Valencia dice, saludos, excelente programa, qué bonito lugar donde están. ¿Dónde están?
Estamos en el Café Literario. Agradecemos a Café por prestarnos sus instalaciones. Y muchísimas gracias por conectarse, a todos ustedes de conectarse el día de hoy. Nos vemos el siguiente jueves. Yo soy Pati Casian y esto fue Diseño y Salud. Si les gustó este programa, por favor los invito a que lo compartan y también les invito a que revisen toda la programación de cómo va Canal 15 y cómo va Local. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el siguiente jueves. Bonito fin. Bye. Una ciudad